Maria, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Fermín Toro de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Quiero abordar con el tema de las políticas internacionales lo que es el principio o el derecho de la autodeterminación de los pueblos y la influencia del Estado venezolano frente a la protección diplomática y consular a nivel mundial. Comenzando en esta morfología de lo que es este derecho, este principio, esto implica que el pueblo decide su forma de gobierno, es decir, se organiza libremente, sin injerencia extranjera, es decir, otro país no puede inmiscuirse en los asuntos de cómo se organiza el pueblo venezolano o cualquier nación, buscando con ello un mayor desarrollo social, cultural y económico dentro de su fila o en su territorio. Ahora, este principio tiene fundamentos en distintos acuerdos internacionales de los derechos humanos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, o como en su sigla lo reconocemos como la ONU. Ahora, podemos decir lo siguiente, que no está vinculado solo con la independencia de una nación, o podríamos decir que un poco más allá, se articula con autogobierno, es decir, un gobierno local, o sea, podemos ver un gobierno federal, o sea, ya hablemos de federalismo, o de confederación, hablemos de unitarismo. Esto va a ser siempre de acuerdo con las aspiraciones del pueblo, respetando siempre la integridad y soberanía territorial. Ahora, en ese orden de ideas, vamos a encontrar que existen dos vertientes del derecho, o en este caso de lo que es el principio de la autodeterminación de los pueblos en este derecho. Una que es externa y otra vamos a hablar de lo interno. Cuando hablamos de lo externo, el pueblo, ahí podemos decir que el pueblo decide, ¿sí?, lo que va a ocupar o el lugar que va a ocupar en la comunidad internacional, con quién se relaciona, con cuáles estados, en igualdad de soberanía, o esto se reconoce como igualdad soberana. En cuanto a lo interno, la vertiente interna, podemos ver lo siguiente. Allí se habla de identidad, ¿sí? Se está hablando de cómo hacer el mayor desarrollo económico, social, cultural posible. En este sentido, los grupos se mantienen con su identidad, se les permite a las etnias mantener su idiosincrasia, su identidad. Los ciudadanos entonces también participan, oígase bien, en la vida política, ¿sí?, del país. Todo esto lo vamos a encontrar cuando se trata de política internacional en el artículo 1 de lo que es los acuerdos internacionales de los derechos civiles y políticos allí en Naciones Unidas. Podemos, sin duda alguna, hablar de lo que, en cuanto estamos hablando en un principio, la autodeterminación de los pueblos y la influencia del Estado venezolano frente a la protección diplomática. En cuanto a la protección diplomática, podríamos decir lo siguiente: el Estado es bastante claro cuando marca su gestión a proteger al ciudadano cuando sus derechos son vulnerados, son afectados en el exterior o fuera de sus fronteras. No solamente sus derechos, también su patrimonio tiene que ver en eso que el Estado puede proteger frente a un Estado transgresor del orden jurídico internacional. Es decir, esta persona está en otra nación y allí el Estado también garantiza, el Estado venezolano garantiza la protección no solamente de su integridad física, sino también de su patrimonio. Esto lo vamos a ver contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 152 al 155, cuando se habla de esa gestión de lo que son las relaciones internacionales. Ahora también tenemos que abordar la temática de la protección consular. Ahora, cuando estamos hablando del consulado, ahí hablamos de proteger, entre sus deberes, proteger los intereses del Estado quien le envía y de sus connacionales en los límites, por supuesto, del derecho internacional. Recuerde
que estás en otro estado, estás en otra nación, pero hay leyes internacionales que velan por esto, y en ese marco de leyes, entonces la facultad que tiene el Estado venezolano a través del cónsul. Entonces es importante entender no solamente que está allí con estos derechos, sino que también él expide allí, prácticamente el cónsul va a funcionar como, dijéramos algo aquí, como en los que van a notariar, funciona como con carácter notarial, expide y renueva pasaportes. Si hay algún ciudadano de la nación a la que representa, que está preso, que está privado de libertad, ellos van a velar por la legítima defensa, por el debido proceso, porque se les respeten sus derechos, entre otras cosas, registra matrimonio, actas de nacimiento, a una muerte de los connacionales, y todo esto en los artículos antes mencionados, artículo 152, donde va a velar prácticamente el cónsul o la protección consular que es garantizada por el Estado venezolano. De todos modos, podemos decir lo siguiente, que la autodeterminación de los pueblos y la influencia que tiene el Estado venezolano se encuentran muy de la mano, porque a través de ellos pueden tener representación y ese derecho a preservar los derechos humanos fundamentales de sus conciudadanos en tierras extranjeras. Muchísimas gracias.